Imagina que encuentras el diario de un viajero. En el diario, el viajero habla de 2 colinas. Cada colina tiene un río, y cada río pasa por 2 comunidades diferentes. En el diario, el viajero anota algunas cosas interesantes sobre los ríos, como por ejemplo que los 2 ríos desembocan en un mismo lugar que los 4 pueblos utilizaron para sembrar. Pero era común que en tiempos de lluvia este lugar se inundara, dejando toda la siembra inservible, haciendo que no pudiesen cosechar comida para sus tribus. Y hablando con los locales de ambas colinas, llegó a entender algunas cosas interesantes sobre cómo hacían las cosas por allí. En la primera colina, al río se le llamaba el pasante, porque primero pasaba por la comunidad de lobos arribeños y luego bajaba por la comunidad de lobos abajeños. Y debido a esto, la comunidad de lobos arribeños podía mandarles telas o alguna otra cosa e incluso mensajes a los lobos abajeños. Por lo que el pasante permitía la comunicación entre comunidades. Cuando el viajero pregunta a los habitantes de la otra colina, le comentan que su río se llama El Partido. ¿Por qué? Porque se partía en 2 a mitad del camino y luego se volvía a unir para llegar después hasta la zona de siembra. Y este río, al estar partido, pues podía pasar al mismo tiempo por la comunidad de jaguares orientales y la comunidad de jaguares occidentales. Para el tiempo que el viajero había llegado hasta ese lugar, eran tiempos de lluvia, por lo que le tocó ver algo interesante en esas 2 comunidades. Y es que ellos ya tenían forma de bloquear el flujo de agua del río, por lo tanto, podían decidir si dejar o no pasar el agua hasta la zona de sembradío, pero esto tenía un truco, ya que los lobos arribeños tenían un trato con los lobos abajeños. Era el trato tú y yo, y en ese trato, ellos disponían de que ambos debían estar de acuerdo para dejar pasar el agua hasta la zona de siembra. Por lo tanto, ambos debían dejar paso al flujo del agua del río para que así pudieran llegar, ya que si uno cerraba, el agua nunca llegaría hasta la zona de siembra. Sin embargo, en la colina de los jaguares, tenían el trato tú o yo. En este trato se entendía que con que uno solo liberara el paso del río, el agua llegaría hasta la zona de siembra, y por lo tanto podrían los 2 o solo uno dar paso al agua y no habría diferencia. El tiempo pasó y el viajero notó cómo el río cambiaba de forma, y las comunidades se reorganizaban en cada vez estructuras más complejas y más extrañas, pero seguían utilizando tanto jaguares como lobos los tratos del tú y yo y del tú o yo, permitiéndoles no solamente controlar el flujo del agua de una manera más interesante y más eficiente, sino que también les permitían mandar objetos y mandar mensajes desde las zonas más altas hasta las zonas más bajas, utilizando las diferentes corrientes de agua que podían formar al liberar el paso del río en ciertas partes y bloquearla en otras. El viajero, maravillado de toda esta tecnología que se había podido crear con el flujo del río de las colinas, despertó en su escritorio, al lado de su libro de matemáticas discretas, con el cual estaba estudiando para el examen del día siguiente. Pues bueno, en este capítulo vamos a hablar un poco sobre lo de la tesis de Shannon, pero vamos a ir parte por parte porque es una tesis bastante compleja. Y esta historia nos muestra más o menos cómo funciona un procesador por dentro, o en general cómo funcionan los sistemas de automatización dentro de la informática industrial, e incluso cómo funcionaban las automatizaciones antes de la llegada de las computadoras, los procesadores y los sistemas embebidos. Ya que al igual que el flujo del río, muchos de estos circuitos y muchos de estos sistemas lo que hacen es modificar el flujo de electrones y generar ciertos comportamientos interesantes que le permiten a la computadora realizar cálculos, ejecutar instrucciones y, como dije en la entrega anterior, todo lo que actualmente una computadora puede hacer y puede automatizar. Pero, para poder comprender todo esto y profundizar más, tenemos que comprender la unidad básica de la informática, el bit. Y para eso, Shannon precisamente en su tesis nos permite vislumbrar la lógica desde la perspectiva del informático,
O bueno, en su momento, desde la perspectiva de los circuitos de automatización de relevadores y switches. Así que, para no alargar más esta introducción, vamos a hablar en este capítulo sobre la lógica, lo que se conocería como lógica proposicional y lo que se conocería como lógica de clases. ¿En qué se parecen? ¿Cuál de estas dos lógicas es la que se usa en informática? Y algunos otros detallitos más. Dicho todo esto, ponte cómodo, ecualiza ese sonido y comencemos. Primero que nada, hablemos un poco sobre la lógica que propone Shannon en su tesis, ya que parte de todo esto para poder empezar después a hacer ciertos análisis interesantes a los circuitos que se usaban en esos días. La primera cosa que tenemos que tomar en consideración es que Shannon distingue dos tipos de lógica, la lógica proposicional y la lógica de clases. Esta última vendría siendo lo que actualmente llamamos teoría de conjuntos. Pero vamos poco a poco, aquí hay algo interesante. Primero, ¿cuál es la diferencia entre ambas lógicas? Y para poder entender esto, necesitamos definir algo. La característica de mutua exclusión. Dos conjuntos se consideran mutuamente excluyentes, o dos eventos se consideran mutuamente excluyentes, cuando el hecho de que una esté sucediendo impide que la otra pueda suceder. Por ejemplo, el día y la noche. Cuando es de noche, pues no es de día. Y cuando es de día, pues no es de noche. Por lo tanto, el día y la noche son eventos mutuamente excluyentes. ¿Saben? Esto me recordó un poco al meme del coco, de coco se mueve, hay viento. Coco mojado, hay lluvia. Coco no está, huracán. Coco seco, es que es sol. Cosas así, ¿no? Depende de la variante, pero ese. Bien, si entendemos el carácter de mutua exclusión, ahora vamos a hablar sobre la lógica de clases. La lógica de clases, actualmente llamada teoría de conjuntos, habla sobre esa parte de las matemáticas que, dicho de alguna forma, propone una base rigurosa sobre la forma en la que se categorizan las cosas. Por ejemplo, la edad, la nacionalidad, el idioma que se habla, la altura, son categorías. Y una persona, o cualquier cosa que se intente categorizar, puede caber en más de una categoría. Por lo tanto, esta teoría matemática nos permite comprender la forma en la que se distribuyen o la forma en la que se componen estas categorías numéricamente. Así es como podrían, por ejemplo, hacer estudios sociodemográficos. Por ejemplo, en la escuela. Imaginemos que hay un profesor de matemáticas que está haciendo el recuento de cuántos alumnos hablan inglés y cuántos alumnos hablan español. Por lo tanto dice, bueno, tengo 40 alumnos. Y de esos 40 alumnos, alrededor de 30 hablan inglés y alrededor de 40 hablan español. Así que le muestra los números al director. El director se enoja y le dice, oye, ¿cómo es que tienes 70 alumnos? ¿Que no tenías 40? Y entonces el profesor de matemáticas le explica, no, son 40 todavía, pero de esos 40, 40 hablan español y de esos 40, 30 hablan inglés. No es que haya 70, no es que mágicamente se hayan spawneado nuevos alumnos al momento de hacer la encuesta, sino simplemente es que un solo alumno puede pertenecer a las dos categorías o a una de las dos, ya que como están en una escuela donde todos hablan español, pues era obvio que todo el salón iba a hablar español, a menos que tuvieran un alumno de intercambio. Honestamente me sentiría mal por él. Rafa reprobar español. Lo siento. Pero regresando al punto. Esta es una de las cuestiones que estudia la matemática dentro de la teoría de conjuntos. Pero no es la única forma de resolver lógicamente los problemas. Y aquí es donde Shannon hace la distinción e incluye a la teoría proposicional. Si recuerdan el término de mutua exclusión, la lógica proposicional precisamente establece dos categorías mutuamente excluyentes. Sigamos el día del profesor de matemáticas. Ya llegas a tu casita y entras. Ves que empieza a llover y por la ventana puedes ver a tu profesor de matemáticas caminando. ¿Sí? Tu profesor podría estar en la categoría de profesor seco o de profesor mojado.
En este caso, como el profesor no llevó su sombrilla, está en la categoría de profesor mojado. Y como el estar mojado, pues no está seco, este podría ser un caso de lógica proposicional. Para poder plantearlo como lo plantearía la lógica proposicional, pondríamos dos proposiciones. Una, el profesor está seco, y la otra, el profesor está mojado. Y el resultado lógico sería verdadero o falso. En el caso del profesor, si por ejemplo alguien llega y dice el profesor está seco, su proposición sería falsa. Sin embargo, si alguien dice el profesor está mojado, su proposición sería verdadera. Y por lo tanto, la lógica proposicional tendría estas dos posibles salidas, verdadero o falso. En su tesis, Shannon lo hace un poquito más hacia la electrónica, y lo que dice es que ahora para la lógica proposicional utilizaríamos los estados 0 y 1. Y esto nos lleva al siguiente punto: el flujo de electricidad. En la historia del inicio, podíamos ver cómo el flujo del río podía ser interrumpido por las dos comunidades que estaban conectadas por el río. Si regresamos a la colina de los lobos, el trato de tú y yo implicaría que para que el agua del río pueda fluir hasta la zona de siembra, ambas comunidades deben abrir el paso al río. Llevemos entonces esto a la electrónica. Imagínate que tienes un circuito, una batería conectada en serie a un switch, conectada en serie a otro switch, conectada en serie a un foco que está conectado en serie de nuevo a la batería, cerrando el circuito. Si ambos switches están abiertos, dicho de otra forma, apagados, el foco no va a prender. Si uno de los switches lo prendes, no importa, porque el otro está interrumpiendo el paso todavía. Si ambos están prendidos, entonces el foco enciende. Ahora, vamos a imaginar el caso de los jaguares con este circuito. Ahora, la batería lo que tiene es que el positivo está conectado a los dos switches al mismo tiempo, los dos switches están conectados al foco al mismo tiempo, y ese foco está conectado ahora sí al negativo de la batería. Si cerramos el circuito con uno de los switches, o sea, lo ponemos en encendido, el foco va a prender. Si ponemos los dos prendidos, el foco va a seguir prendiendo. Si apagamos uno de ellos, o sea, el que habíamos prendido primero, el foco va a seguir prendido. Y si apagamos los dos, ahora sí el foco va a estar apagado, tal como el agua corría en la colina de los jaguares. Pues bueno, los ingenieros toman todo esto y lo convierten en la base de lo que después sería la informática. Y vaya que sí resultó bastante bien. Ese Shannon es un grande, Shannon es grande. ¿Por qué? Porque logró resolver un problema que permitió llevarnos hasta la era de la computación y hasta lo que actualmente las computadoras hacen. Tremendo. Y ya, es todo. Ahora que tengo un foquito, ¿ya puedo hacer una computadora? Pues no. Para poder hacer las automatizaciones y para poder lograr ese tipo de sistemas tan complejos, como la historia se cuenta, no basta con solo un punto donde se abre y se cierra, sino que es necesario casi una ciudad llena de interruptores, donde lo que transita es electricidad y donde cada interruptor decide si sí o si no va a dejar pasar. Pero ¿cómo es que esos interruptores van a decidir si sí o si no dejar pasar? Pues bueno, ahora déjenme presentarles al relevador. ¿Qué es el relevador?, se preguntarán. Sí, me voy a pasar por las ramas un ratito antes de regresar a la lógica booleana. El relevador no es más que un aparatito que cuando recibe una señal abre o cierra circuito, y esa señal puede venir de otro relevador, o puede venir del mismo relevador, o bueno, cosillas así. Estos dispositivos fueron realmente la base para el resto de la informática también. Pero vamos a hablar de ellos más adelante en otro capítulo, en el que ya entenderemos un poco más a fondo por qué las computadoras hablan binario. Ahora sí, regresando un poco a la lógica booleana, o lo que en ese entonces se conocía como lógica de proposiciones, lo que encontramos es que existe ya toda una teoría, que precisamente está dentro de las matemáticas discretas, que analiza la forma en la que se comportan. Y es que crear circuitos con ellos es un poquito truculento.
porque hay muchas formas de acomodar este tipo de circuitos que podrían llegar a dar los mismos resultados. Y lo que Shannon había visto en su tesis es que precisamente algunos de los circuitos que estaban implementados podían hacerse mucho más simples. Y obviamente, aparte de ahorrar toda la circuitería que se iba a hacer, existe algo llamado caída de voltaje. Y sí, aquí también me voy a ir un poco por las ramas para explicar por qué era necesario simplificarlo. Si alguna vez han ido por la carretera y han visto postes que tienen unos cuadros gigantes a donde llegan los cables y de donde salen otros cables, déjenme decirles que esas cajas gigantes lo que hacen es algo como meterle turbo, ¿no? Como cuando tu mamá te da un chanclazo para que te apures. Así a la electricidad, ya que en realidad lo que sucede es que pierde voltaje y ya no tiene la misma potencia, bueno, el mismo potencial eléctrico. Entonces, simplificar circuitos también implica evitar pérdidas de voltaje, lo cual permite hacer más eficientes los sistemas. Regresando entonces al punto, ¿cómo simplificaba Shannon los circuitos? Para lograr esto, lo que Shannon hizo fue desarrollar una especie de aritmética. Esta aritmética te decía, por ejemplo, cosas como que 1 más 1 es igual a 1 y 0 más 0 es igual a 0. A este punto podrías decirme, ¿cómo es que 1 más 1 es igual a 1? Bueno, igual que con el río de los lobos, pues río cerrado es igual a que no hay corriente. O sea que no hay corriente de arriba, no hay corriente de abajo, en total no hay corriente. Y 0 más 0 igual a 0, si hay corriente de arriba, si hay corriente de abajo, igual a que si hay corriente. Entonces Shannon lo que proponía era eso, lo que él llamaba indrancia, o lo que yo llamaría mejor como, o lo que nosotros podríamos conocer como, si hay corriente, no hay corriente, está prendido, está apagado. Y luego de esto propone la multiplicación, que es el caso de los jaguares, en el cual dice 1 por 0 igual a 0, como en las matemáticas normales, que quiere decir 1 abierto y 1 cerrado implica que sí hay corriente, o 0 por 0 igual a 0. Los dos abiertos quiere decir que sí hay corriente. O 1 por 1 igual a 1. Los dos cerrados quiere decir que no hay corriente. Aquí hay algo importante, y es que Shannon propone la lógica de si el circuito está abierto o cerrado con el 1 y el 0 de forma diferente, digamos, inversa a como lo entendemos ahora. Así que si el circuito estaba cerrado, o sea, si pasaba corriente, lo representaba con un 0. Y si el circuito estaba abierto, o sea, no pasaba corriente, lo representaba con un 1. Sí, esta terminología es un poco revoltosa, pero tiene sentido. Pensemos de nuevo en el caso de la colina de los lobos. Imaginemos que los lobos arribeños están en estado 0. Quiere decir que ellos dejaron que el agua pasara. Y los lobos abajeños tienen un estado 1. O sea, no están dejando pasar el agua. Si nosotros sumamos 0 más 1, nos da de resultado el 1. Por lo tanto, es mucho más intuitivo y mucho más cómodo hacer esta operación para saber que 1 es no pasa el agua. Lo mismo en el circuito. 0 más 1 es 1, no pasa la electricidad. Por tanto, tiene sentido que Shannon lo haya propuesto de esta forma, aunque en los días modernos la mayoría entiende este término de flujo de corriente al revés. No es la primera vez que pasa con la corriente eléctrica, por ejemplo, en que nosotros entendemos los circuitos que viajan en una dirección cuando en realidad viajan en la otra dirección. E incluso actualmente hay un video de Veritasium que nos dice que en realidad el flujo de energía es mucho más complejo de lo que comúnmente comprendemos. Pero vamos a dejarlo hasta ahí. Ok, ya que tenemos la cuestión de Shannon un poquito más en claro, espero que cuando el circuito deja pasar energía en esa parte es un 0 y cuando no la deja pasar es un 1, vamos a ver algunos ejemplos de lógica binaria para poder afianzarlos un poquito más. El primer ejemplo sería la tautología. Imagina que estás hablando con un niño de 3 años y el niño de 3 años te dice el agua moja. Y tú le dices, pues claro que el agua moja.
Pero en la lógica en realidad eso es una tautología. Es algo que es verdadero siempre. Ahora, ¿por qué es importante esto en la automatización? Imagina algo sencillo. Tienes una trituradora que tiene un interruptor, pero el circuito está mal diseñado y genera una tautología dentro del sistema. Lo que quiere decir que no importa qué hagas con los interruptores de control, la trituradora va a estar funcionando siempre. Imagínate que la banda que lleva a la trituradora también está en una tautología. Por tanto, lógicamente el circuito nunca va a poder detenerse. Y si se te cae tu peluchito sobre la banda, muy probablemente tendrás que despedirte de ese amado compañero. Ahora vamos con la contradicción. La contradicción implica de que no importa el estado de los elementos, la salida siempre va a ser falsa. Imagínate que estás construyendo una computadora. Esta computadora enciende y apaga con el mismo botón. Y el circuito está hecho de tal manera que si presionas el botón de encendido, prende la computadora. Y si presionas el botón de encendido, apaga la computadora. Ahora imagina que presentas esta computadora. Al fin, eres el próximo Steve Jobs. Pones tu computadora, llega la persona y pica el botón. Y no prende. ¿Por qué no prende? Bueno, porque le dijiste que si presionas el botón, apaga, y si presionas el botón, enciende. El problema es que le diste las dos condiciones a la misma acción. ¿Cómo podemos corregir esto? Primero, haciendo que la condición sea más extensa. Ahora vamos a decir, si computadora prendida y puchas botón, la computadora va a apagar. Si computadora apagada y puchas botón, la computadora va a encender. Lo cual nos permite utilizar los dos acuerdos de los jaguares y de los lobos en este caso. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, porque el acuerdo del jaguar dice que si pasa una o si pasa otra, tiene una acción. Por lo que no necesitas que sean las dos acciones al mismo tiempo. Puede ser la acción A o la acción B. Entonces, ¿qué pasa después? Que para poder decidirse qué va a hacer o cuál flujo va a tomar, vamos a decirle a la computadora si está prendida o si está apagada. Así como con el profe de matemáticas. Seco no es mojado y mojado no es seco. Así que encendido no es apagado y apagado no es encendido. Lo que implica que el sistema tiene que revisar el estado de encendido-apagado de la computadora para decidirse si irse por los jaguares del oriente o por los jaguares del occidente. Y así llegar, ahora sí, a realizar la acción que debe realizar, que es encender la computadora o apagar la computadora. Como pueden ver, los dos acuerdos de tú y yo y de tú o yo tienen consideraciones importantes al momento de realizar ese tipo de procesos. Y como pueden ver, también ya empiezan a ser poderosos una vez que empiezan a juntarse en diferentes combinaciones. Así le permiten a un solo botón actuar con dos acciones diferentes viendo el estado de un sistema. Y entre las poderosísimas cosas que puede hacer ese tipo de sistemas están las operaciones aritméticas. Pero bueno, de eso y de las compuertas lógicas hablaremos en otro episodio. Por el momento espero que les haya gustado este capítulo. ¿Es un poco más corto? Sí. ¿Es bastante denso en teoría? También. ¿Requiere mucha abstracción? Sí. ¿Se entendió lo que dije? Ustedes me dirán. Porque realmente este tema es muy complejo para poder ser narrado. Pero mi intención es esa. Y honestamente este es un tema que realmente me tiene muy ilusionado. Así que pues espero que les haya gustado este capítulo. Y que nos podamos ver en el siguiente, en el que seguiremos discutiendo sobre la tesis de Shannon. Por el momento me despido, soy Love Calupó. Y recuerda, cualquier cosa que te lleve a descubrir, a conocer o a comprender cómo funciona este mundo, es ciencia. Cualquier cosa que te lleve a nuevas ideas, a interpretar el mundo o a entender la lógica detrás de las palabras, es filosofía. Así que no tengas miedo de compartir tus ideas, de ver si vas por buen camino o tal vez te has equivocado. E incluso no temas en preguntar cosas obvias, porque ahí, justo ahí, está el espíritu de hacer ciencia.